no más. Bienvenidos a una nueva aventura. No más, estamos en Port Stephens. Es un lugar que está como a 2 horas y media al norte de Sydney y estamos en el desierto australiano. Estamos practicando un deporte llamado sandboard. Y pues no somos expertos, ya ustedes van a ver las imágenes. You touch me so tenderly, I want you tremendously. My heart knows no remedy, I don't know no remedy. Y bueno, y acá además de hacer este espectacular deporte, también podemos hacer otras cosas, Dani, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo montar camello. Como montar a camello, aunque a mí no me gusta personalmente, mucha gente viene y lo hace, es un atractivo turístico de acá. Sí, pero y es de la pasión de todos. Es algo interesante, dependiendo del punto de vista de cada uno. Y señoras y señores, estamos aquí divirtiéndonos. Como pueden ver, un pequeño baño de arena. Cristian es el único que no se ha caído. Que no se ha caído más de 10 veces. No me caigo, 20 veces. Bueno, entonces ya hicimos snowboarding. Ah, no, snowboarding no, ¿cómo es? Sandboard. O sería sandboarding, ¿no? Sandboarding. Y ya van a ver las imágenes y vamos a ir a buscar a los camellos. Nos vemos más adelante. Have you ever been destroyed, waiting for that call? Growing sick within your heart, but it never shows. Have you ever felt defeated, 'cause you can't move on just like she has? You're falling down and apart, you can't turn it off. I can't wrap my head around it. Why is my heart still pounding? I can't stop to think about it. It feels just like I'm drowning. I can't hold myself from crying. I'm acting up 'cause you're not here. When I went through the fire for you, dear, I'm walking the tightrope, baby. I'm doing my best to hold the line. Drifting off the shoreline, baby. I'm halfway through to cross the border now. I'm walking the tightrope, baby. I'm doing my best to hold the line. Drifting off the shoreline, baby. I'm halfway through to cross the border now. And have you ever been disturbed in your every thought? You run around and about, you can't shake it off. Never thought I could numb from trying. Why is my heart still pounding? I can't stop to dwell about it. It feels just like I'm falling. I can't hold myself from trying. I'm acting up 'cause you're not here. When I went through the fire for you, dear. Muchachos, hoy me disfracé
para presentarles los camellos que tenemos atrás. Nosotros ahorita que estamos en las dunas les prometimos que de pronto íbamos a montar en camellito, pero la verdad es que decidimos nosotros como Nómadas Adventures que no íbamos a montar camello en esta zona, porque hay unas zonas que los tratan bien, entonces vale la pena. Pero la verdad es que vimos que no es muy bueno el trato, entonces decidimos no hacer parte del maltrato. Los tienen bien alimentados, se ven bien, pero es mucha la gente que tienen que llevar, a veces 2, 3 personas encima, para que se acuesten, para que se paren, los maltratan un poco, entonces decidimos no formar parte de esto y los vamos a ver así, como tienen ustedes al fondo, las imágenes, los vamos a ver un poco más de cerca ahorita que les hagamos el paneíto y vamos a seguir más bien en otra parte de este hermoso lugar. Bueno, nomás, como ven ustedes ahí la actividad de los camellos, se ve muy bonito, se ve muy chévere, la gente se divierte, no podemos decir que no, pero la verdad desde el punto de vista de nosotros no es algo bueno, no estamos de acuerdo con el trato que le dan a los animales, no estamos de acuerdo con que los camellos sean utilizados para este tipo de actividades y más de esta manera donde los camellos tienen hasta 2 y 3 personas encima cada uno, aparte el trato que les dan no es el mejor. Y teniendo en cuenta que tienen que estar en estas todo el día, me imagino que los alimentarán bien y todo, pero pues sin embargo me parece que no es el hecho. Otra cosa es cuando las personas que lo necesitan para transportarse en el desierto y todo eso, que no tienen otros medios de transporte, lo utilizan para ir a buscar la comida o para hacer otro tipo de cosas, es distinto. Pero bueno, sin embargo, la opinión de ustedes, ya ustedes dirán ¿qué opinan? Nos gustaría leerlos en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan del tema? Para nosotros no está bien hecho. La verdad es que dicen, es que este es un país gigante y dicen que los camellos se les ha convertido en una plaga. Por eso en los incendios que hubieron al final del 2019 y empezando el 2020, que fueron tan bravos acá en Australia, empezaron a matar camellos, porque los camellos estaban tomando el agua que la población necesitaba. Entonces empezaron a eliminar cierta parte porque los camellos salvajes se convirtieron en una plaga, como les digo, aquí en Australia, son demasiados. Entonces pues... Sí, es verdad. Los camellos salieron huyendo de sus hábitats porque estaban incendiadas, se acercaron mucho a las zonas pobladas, se puede decir de alguna manera, y estaban bebiendo el agua, por eso tuvieron que fusilar como 10.000 camellos en ese momento. Entonces, bueno, la verdad, pues así sea una plaga, no dejan de ser animales que sienten, que son seres vivos. Claro, son seres vivos, entonces da pesar, pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Juzguen ustedes. En los comentarios lo leemos y les contestamos. On a run from my given disaster, speed away from the holy mind, pride. I swear I never thought it would matter if I'm gone by now. All my weakness keep on linger on repeat like it will be my favorite song. Estamos ahora en nuestro segundo spot, vamos a un sitio que se llama Shark Island. Shark Island. Es un sitio que nuestro guía, el que vaya adelante, nos dice que es espectacular porque son como 2 islas y que están unidas por una... Tiene un banco de arena que une el continente con la isla. Algo así, eso, sí. Entonces el continente, al frente hay una islita pequeña y se puede pasar caminando porque hay un banco de arena. Sí. Entonces vamos a ver si lo encontramos nomás. Ojalá no esté inundado, porque si sube la marea, no hay banco de arena. Ah, sí. Entonces, bueno, deseenos suerte y nos vemos. Suerte. Oh, I know I should be moving on, but you got me good, I keep on driving till it bends, still it feels like I pretend. Keep on driving and driving along the road to never end. Lost my head over my back between the jars and bottle jack, just me and all the red lights. Bueno, nomás. Aquí vamos. La caminata es de más o menos unos 15 minutos, ya llevamos como 8. Y ahí viene el equipo. ¡Equipo, cómo vamos! Bueno.
como pueden ver, allá al fondo, si no sé si se alcanza a notar, está la isla y donde normalmente se encuentra el puente de arena, pero al parecer no vamos a poder pasar. Vamos a mirar, vamos a ir desde más cerquita a ver qué tal. In the heat from a hot California, I forgot how you look like in rain. Muchachos, estamos acá en el extremo del continente, donde queda el banco de arena que nos va a pasar a la isla. Lastimosamente no lo podemos hacer, ustedes ya pueden ver por qué. La marea subió y tapó completamente el camino, el banco de arena que nos iba a llevar allá, y poner en riesgo nuestras vidas no podemos. Entonces ustedes entenderán. De todas maneras es una hermosa vista desde acá. Vamos a hacer una cosa, y es que vamos a tratar de volar a Dronaldo para que ustedes puedan ver desde el aire este espectáculo. Ya estamos terminando un nuevo video. Lo de siempre, muchachos, agradecerles mucho a los que vieron el video, que lo vieron hasta el final. Esperamos que les haya gustado muchísimo, que hayan disfrutado de esas tomas tan espectaculares que vieron, que les haya gustado el sitio. Si están en Sydney, si algún día van a venir a Sydney, qué bueno que vinieran a este lugar y lo conocieran, porque la verdad es maravilloso. ¿Cuáles son sus impresiones de la playa, Cristian? Pues la verdad es que las impresiones siempre son las mismas, siempre decimos lo mismo. ¿Cuáles son? Los lugares son maravillosos, y están cerca de Sydney, vengan. Suena repetitivo, pero es la verdad. Es la verdad. Sí, este la verdad. país es increíble. Y este estado, New South Wales, increíble. Hay mucha gente que vive en Sydney, incluso viven 2 años en Sydney y se devuelven a Colombia o al país de origen Y nunca vienen a estos lugares. y no conocen sino como los lugares más, no sé, los más cercanos, van a Bondi y así, pero no vienen a estos sitios que la verdad, pues, si uno vive en Colombia y viene a estar en Australia un tiempo y se devuelve, ya es muy difícil que uno otra vez regrese acá. Entonces, estando acá hay que aprovechar al máximo para conocer lo que más se pueda. Y los que no puedan venir, entonces para eso estamos nosotros, para que conozcan, Nómadas Adventures. para que conozcan a través de nosotros. Y nada, muchachos, muy felices de poder seguir viajando a pesar de las restricciones que hay y que continúan con el tema del COVID. Pero bueno, tenemos muchos planes. Muchachos, no olviden ahí darle like, no olviden comentar, déjenos ahí sus opiniones del video. Son muy importantes para nosotros, saber que ustedes están ahí conectados. Mucha gente ve el video y de pronto no se reporta de ninguna manera. No, eso no se puede, muchachos, así no. Así no. Así no. No, así no. Así no. Y bueno, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya saben que aparecemos en Todas las redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Todas como Nómadas Adventures. todas están ahí como Nómadas Adventures. Muchachos, no siendo más, nos vemos en un próximo Video. Se te nota que quiero de tu boca, cuidado que si te toca, no, yo no sé qué sigue.